Vamos a hablar del enagrama. Yo soy Alejandro Celi, con Alice Thomas. Fundamos el Instituto de Expansión de la Conciencia Humana el año 97. Tenemos 21 años ya en ejercicio. Yo por lo menos conocí a Ana María el año 75 en un grupo, una terapia de grupo que ella me hizo junto a otras personas. Alice la conoció después, pero todos hemos estado muy cercanos desde entonces. Ella trabaja con nosotros en el instituto, hace las supervisiones, participa los sábados en el postítulo. Ellos tres son nuestros fieles ayudantes, digamos. María Luisa, la más rubia. Hasta que Sí, ayudantes, colaboradores, amigos. Víctor, Susana. Ellos nos van a entrevistar en relación a este tema que es el enagrama, que es de interés importante, digamos. Vamos a puntualizar algunas cosas, digamos, respecto al tema. Nosotros hemos estado enseñando enagrama en los últimos años, no sé desde cuándo, dentro de un contexto del postítulo del 98, y también con Ana María y con Manam, digamos, que no está aquí. Hicimos un taller el verano pasado bastante hermoso, digamos, porque unimos distintas enseñanzas en ese taller. Entonces vamos a hablar del tema en este minuto. Entonces esperamos sus preguntas. Sí. Alejandro, para poder comenzar, quizás la pregunta es un poco básica, pero como para introducirnos en el tema, ¿qué es el enagrama? Yo les pediría a ustedes que aporten también. por supuesto. Claro. Bueno, la parte que más le interesa a la gente es una muestra de cómo nos enredamos, cómo lo pasamos mal, cómo en las trampas que caemos, o sea, una clasificación de los 9 tipos de ego, digamos, y que nos muestra en forma muy detallada, muy precisa, muy aguda, digamos, cómo caemos desde la esencia de este ser esencial a una expresión que es muy automática y que nos trae inevitablemente sufrimiento. Eso es un poco, muy en síntesis, el enagrama. Y el enagrama lo trajo Oscar Ichazo, digamos, que yo no conocí personalmente, pero Ana María aquí sí, es la foto que está a su lado, digamos, Oscar Ichazo. Él lo canalizó, lo trajo la información en forma de inspiración. Y esa es la versión con que trabajamos nosotros, no con versiones posteriores que son un poquito más, están más llenas de subjetividad. Y lo occidentalizó también. O sea, en un claro, lenguaje occidental. Exactamente. Oscar habló siempre de que es el fundador de la escuela Arica, que pocos conocen porque no fue tan masiva, pero de alguna manera él lo hizo accesible. Esta era la principal enseñanza de la Arica, el enagrama. Alejandro, ¿nos puedes contar para qué sirve el enagrama? ¿Cuál es su funcionalidad? Ella también, ¿no? Bueno, María, ¿Qué crees tú, Ana María, que sirve el enagrama? El enagrama sirve como un mapa de autoobservación y para trabajar, ¿no es cierto?, y reconocer tu propio ego, tu propia personalidad. Y también para reconocer la de otras personas, pero es un mapa que te orienta y te describe muy bien estos 9 tipos, ¿ya? Esta es una figura geométrica sagrada, arquetípica, ¿ya? Y según, ¿no es cierto?, los dichos de Oscar Ichazo, cabe toda la humanidad ahí y no hay más. Por lo tanto, eso él lo llama científico. Y desde ese mapa, donde se podría uno identificar características de otros, ¿cómo nos puede ayudar? Porque una cosa es reconocer o identificarse con ciertas características similares a otros. ¿Y eso es todo? ¿Qué más hay? ¿Qué más trae el enagrama como mapa? Porque hay muchos que se quedan como en esa clasificación, entonces dicen, bueno, yo me identifico con el 1 y entonces yo soy así.
Y hay muchos que ocupan el eneagrama como un modelo de clasificación. Cuando tú hablas de un mapa de autoconocimiento, a mí me suena algo distinto. Entonces, eso quisiera preguntarles. ¿Cómo ven el uso del eneagrama, de todo este modelamiento, para el desarrollo personal, el autoconocimiento? Bueno, yo creo que la versión más light del enagrama es, digamos, la clasificación, claro. O sea, como que entretengámonos, tengamos tema de conversación, clasifiquémonos, digamos, pero esto es mucho, mucho más profundo. Es como, y por eso lo llamamos transpersonal, porque no es solamente una clasificación de tu ego, ¿no es cierto?, sino que te muestra cómo te caíste ahí y cómo salir también. Y de hecho a Óscar Ichazo no le gustaba, al parecer, según me contó Sergio Neus, digamos que uno de sus primeros discípulos, me contó que no le gustaba usar el término fijación, sino que deformación perceptual. O sea, algo que tú dejas de ver correctamente a partir de un cierto momento de tu biografía. Y entonces el sistema habla de cómo se produce eso, de qué es lo que te ocurre cuando pasa eso, los mecanismos que se desarrollan a partir de eso, las deformaciones perceptuales que ocurren y cómo volver a ver la realidad un poco más objetivamente, digamos. Entonces, no es solamente como en las versiones más populares, ¿no es cierto?, de tipo vanidades, digamos, cuál es tu enetipo o con quién eres afín, sino que más bien también, no solamente, como decía Ana María, esto es un sistema de autoobservación, de ver cómo funciona, de ver en qué enetipo entras, pero también cómo salir, cómo liberarte. Y acabamos de tener una sesión de enagrama en el postítulo y algunas de las preguntas son como que te muestran qué poca información, qué poca, no es información, es como qué poca familiaridad con el término de la esencia. O sea, cuán poco nos imaginamos lo que es eso. Cuán poco nos imaginamos lo que es un estado esencial en que las cosas no se ven con la subjetividad que estamos acostumbrados, que estamos como impregnados, como que parece que la vida fuera así, verla con sufrimiento. Porque, o sea, a poco andar nos damos cuenta que nuestra forma de ver las cosas nos trae sufrimiento. Entonces, bueno, es un mapa para salir de eso también, digamos, pero ese anhelo no es muy popular. O sea, porque no se conoce. Es ahí entonces, perdón, que el eneagrama podría ser, como te he escuchado decir, esta herramienta espiritual o de desarrollo espiritual. Absolutamente, absolutamente. No es un juguete. O sea, he estado en Estados Unidos y hay estantes completos de libros de enagrama que son basura, digamos, o sea, que son chacreos del tema. O sea, esto es realmente una herramienta para tomarla muy en serio, digamos, como no en forma grave y solemne, pero tomarla muy en serio. Es un camino. Exacto, es un camino completo de desarrollo, digamos, realmente. Entonces, muy espiritual, no es un juguete. Bueno, los gringos como tienen este hábito de chacrear todo, digamos, bueno, eso es lo que lograron hacer con el enagrama. Pero no es para nada la idea, digamos. Crítica a los gringos. Sí, pues tenía que caer. Sí, yo no tan de cerca, porque no estuve en el Instituto Arica, pero sí trabajé en terapia con Gonzalo Pérez, que es colega de ustedes, tanto en el Arica como en el trabajo, y en el camino, en una parte del camino. Y él estaba haciendo terapia con compañeros míos, y estaba haciendo un grupo de terapia y yo estaba en terapia individual con él, y esto del eneagrama no se hablaba ni siquiera necesariamente como el eneagrama, sino que había como un léxico que era un poquito misterioso, ¿cierto? Pero todas las cosas que me decían respecto a mí y respecto a mis compañeros también, que me decían como cosas que ellos iban entendiendo de cómo funcionaban, me hacía todo sentido y lo encontraba tremendamente útil y profundo. Después ya se empezó a popularizar más, empezaron a haber más libros, estaba el libro de Naranjo, y entonces empezó a haber mucho más información y pasó a ser como más una cosa, no cosa, sino que como un conocimiento más intelectual.
Y entonces ahí yo creo que importa mucho quién lo transmite, si está transmitiendo desde ocuparlo como una herramienta de autoconocimiento o autodescubrimiento. Y una de las razones por las que decidimos ocuparlo acá en los postítulos fue una conversación con Alejandro hace mucho tiempo y que una de las cosas difíciles cuando se trabaja es ver un mecanismo como algo que no está fallado en uno, sino que todos podemos tener un ego, que ese ego no es nuestra verdadera naturaleza, y verlo en otros junto con verlo en sí mismo es tan hermoso, porque en realidad todos entramos en una hermandad, en una comunión. Entonces también sirve en términos de poder verse de manera precisa, de poder aprender a ver a otros de manera precisa, pero una parte, que es la parte dolorosa, neurótica. Y la parte sí, es lo que yo decía antes, es la separación. Exacto. ¿Ya? Cuando tú pierdes tu conciencia del ser profundo, ¿ya? Único. Entonces tú pierdes esto en tu proceso de adaptación al lugar donde llegaste, a la familia donde llegaste, ¿ya? Lo olvidas, ¿ya? Y estos puntos, ¿no es cierto?, son 9 desviaciones de ese olvido, ¿ya?, de lo esencial. Y eso tiene mucho que ver con los lugares, los ambientes, ya, las sociedades, ¿ya?, y la sensibilidad que tú traes, ¿ya?, lo que te afecta más. ¿Y en qué momento del proceso adaptativo ocurriría esa como desconexión o pérdida de contacto con ese estado más esencial? Va ocurriendo paulatinamente en la medida que como espíritu decidiste encarnar, ¿ya? El solo hecho de encarnar, de adquirir un cuerpo, de desarrollar un cuerpo a través del canal materno, ¿ya? Ya eso te va produciendo este olvido de esa sutileza que es el espíritu. Y entonces esto ya sales, ¿no es cierto?, del canal materno y ya eres un individuo y te empiezas a adaptar, ¿ya? Todo esto, ¿no es cierto?, desde un desarrollo paulatino también de tu físico, ¿ya?, que te permite, ¿no es cierto?, adaptarte y comprender a dónde llegaste, de qué se trata todo esto. Todo eso ya, te fijas, se va profundizando en el olvido, pongámoslo así. Un proceso. ¿Cómo? Es un proceso. Claro. Es un proceso. Como en ¿Ya? la primera infancia. En la primera periodo. infancia y bueno, algunos lo viven siempre. Y Se va otros, perfeccionando. exactamente. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero siempre está este contacto profundo interno, está la posibilidad del contacto profundo interno, ¿ya? Y a veces ocurre de manera espontánea, ¿ya? Y entonces eso te puede a ti dar la sensación de algo distinto. Tú puedes tener estas experiencias y te empiezas a cuestionar, ¿ya? ¿Ya? Es una manera de ir contactando esta parte, ¿ya? La otra manera es simplemente buscando, porque todo el condicionamiento que tú has adquirido te queda estrecho, te duele, en fin. Entonces empiezas a buscar, ¿ya?, una manera de vivir mejor, de tener una respiración más natural, en fin. Como, ¿no? Esto que mencionaba la Ana María de estas experiencias espontáneas, digamos, yo creo que son la manera más bonita, la que más me gusta en realidad de tener contacto con tu esencia, porque de repente tienes una experiencia que puede ser absolutamente espontánea, o en una meditación,
o con drogas, o respiración holotrópica, o algo por ahí, y de repente tienes esta vivencia que no tienes cómo clasificarla, de maravilla, de amor infinito, de cómo, o sea, con distintas cualidades. Y eso, claro, yo creo que no tenemos mucha cultura en Occidente como para saber qué hacer con eso. Pero para mi gusto son una ventana que te muestra quién eres en realidad. O sea, que puede no ser completa la ventana, pero algo se te abrió en un momento dado. O sea, te volaste, digamos, ¿no es cierto?, de éxtasis. Y esa es una mirada a quién eres tú en realidad, cómo puedes vivenciar la realidad en un estado más esencial. Entonces, claro, después el tema está, bueno, cómo vuelvo ahí o cómo me acuerdo de eso, pero ya está el registro de algo que tú viviste y que no tienes cómo clasificar. Y tienes esta experiencia cotidiana que es más difícil, más rutinaria, más fome, pero tienes este registro. Entonces eso te recuerda quién eres tú en realidad, digamos, y eso no lo tenemos muy asimilado. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia en algún minuto. Todos la hemos tenido. O por lo menos en la infancia, por último, digamos. Pero no tenemos una cultura que acoja esas cosas y que te diga, bueno, pero esto demostró lo que tú eres en realidad, por ejemplo. ¿Ya? Y esto se puede lograr con trabajo, que es la segunda alternativa que mencionaba Ana María. Como si se puede llegar ahí en una forma más gradual. Pero esa es la bondad que tienen, te muestran algo maravilloso. Es la búsqueda que empezamos a tener, ¿no? Exactamente. De esa vivencia, de ese espacio, ¿ya? Sí, una búsqueda. Para que esa búsqueda ocurra, tiene que haber una intención, ¿cierto? Tiene que haber una voluntad, unas ganas de. Claro. ¿Ustedes tienen algún estimado más o menos en que el ser humano empieza a sentir esa inquietud, esa búsqueda? Después de esta pregunta. Sí, eso. Algún momento que empieza. Sí, sí. Bueno, sí, pues, claro. Retrospectivamente, ¿no es cierto? Retrospectivamente he descubierto en mí, por ejemplo, momentos en que lo que hablábamos, lo decía yo en el comerme la manzana, ¿no es cierto? O sea, tener experiencias que me producen un shock, ¿ya? Y que de ahí todo lo que veo ya no es como antes. Pierdo ya esa sensación. Ahí empieza, por lo menos en mi caso, ahí empieza a correr este fenómeno, ¿no es cierto?, de pensamiento, ¿ya? ¿Tú te referías más bien cuando empieza uno a buscar? Claro, porque no sé si queda tiempo, pero... Sí. Pero es precisamente eso, o sea, al comienzo, a los primeros años, se forma este ego, pero después empieza uno a tener la posibilidad de inquietarse con la desidentificación o el salirse o la salida que mencionaba. Es que yo creo que no todo el mundo, o sea, y eso me ha costado entenderlo, digamos, yo creo que no todo el mundo le interesa esto. Exacto. Entonces, claro, para mí vino temprano, pero yo ni siquiera lo llamaba búsqueda espiritual, o sea, lo llamaba salir del sufrimiento, digamos. Y fue intenso, yo diría alrededor de los 20 años, en mi caso. Pero conozco mucha gente que no, o sea, el 99% de la gente no le interesa esto. Y no tengo idea por qué. O sea, o desconocimiento quizás, digamos, simplemente como no... Y hemos hablado con Alice, digamos, como ella me ha dicho así como, bueno, ¿y quién conoces tú que tenga esa intensidad? Y realmente son muy pocos, como esa intensidad de búsqueda, como que sea predominante, importante, un motivo, uno de los motivos centrales.